Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy queremos abordar un tema que consideramos por demás importante y que será una de las reservas que el grupo parlamentario del PRI pondrá en la discusión que en unos momentos más va a iniciar precisamente sobre la ley de ingresos. Y el tema concreto tiene que ver con la deuda. Quisiera empezar diciéndoles que una vez reconocido por el propio presidente de la República en su conferencia de prensa del 22 de diciembre del 2022 que sí se ha adquirido deuda y que además las tasas de interés, gracias a las tasas de interés, estamos todavía más endeudados. Ya una vez habiendo aclarado el punto, porque habían muchas preguntas sobre si se había contratado una nueva deuda o no, pues ya lo aclaró el propio presidente. Sí se contrató deuda en los últimos 4 años y que estamos más endeudados. Una vez habiendo dicho esto, quisiéramos hacer algunas consideraciones y hablar de una vez por todas sobre este tema que parece un tabú, que es el tema de la deuda. A ver, amigos, los economistas señalan que la deuda en sí no es mala. Es un instrumento financiero que te permite hacerte allegar de recursos cuando tienes una necesidad. Sin embargo, el gran problema que encontramos es que la deuda en los últimos 4 años no ha sido administrada ni utilizada para mecanismos o para programas que permitan hacer que el país se desarrolle y avance. Y permítanme explicarlo un poquito. Hablemos de cuáles son los problemas que estamos observando en estos momentos en el tema de la deuda. Se los voy a resumir en un párrafo. El problema es que cuando te sigues endeudando, cuando solo pagas los intereses, cuando te acabaste todos tus ahorros para una emergencia y cuando hay total opacidad en lo que estás ocupando la deuda en estos momentos, por lo tanto, es altamente irresponsable por parte del gobierno federal. Vámonos por partes. Primero, es claro y evidente que estamos más endeudados que nunca. A pesar de pagar puntualmente la deuda cada año, no solo porque las tasas de interés han aumentado, estamos más endeudados porque seguimos endeudándonos. Es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito y cada año pagas los intereses, pero sigues comprando. Entonces esta deuda va aumentando. Y para muestra un botón, traemos aquí un cuadro que me hace favor mi compañero diputado. Lo vamos a hacer más grande al rato que lo presentemos en el pleno, pero mostrarles, por ejemplo, del 2018 al 2022, aquí están los datos, el saldo de la deuda era de 10 billones de pesos. En el 2022, la deuda ya ha crecido a 13 billones de pesos, es decir, tiene un incremento del 26%. Aquí está lo que creció la deuda externa, que fue del 22%, y lo que creció la deuda interna, que fue de 37%. Ahora bien, estas cifras suelen no tener tanto impacto, pero si lo analizamos por habitante, si hoy tuviéramos que decir cuánto debe cada mexicano en este país, veamos cuánto ha aumentado nuestra deuda per cápita por cada uno de nosotros. Tomando en consideración que en el 2018 había 126 millones de mexicanos y en el 2022 habemos 131,5 millones de mexicanos, esto quiere decir que si la deuda no hubiera crecido, no la hubiéramos podido dividir entre más y por lo tanto hubiera bajado nuestra deuda per cápita. Pero la realidad no es así. Vean nada más. Pasamos de deber por mexicano 126,190 pesos a 131,562 pesos. Esto quiere decir que tuvimos un aumento del 4,26%. Gracias. Prácticamente debemos 18,000 pesos más en los últimos 4 años. El endeudamiento en el que ha incurrido la presente administración es ya irresponsable. Esta administración ha endeudado un poco más de 2,028 millones de pesos por día. Esta es la primera cifra que queremos decirles, porque es mentira cuando dicen que no se están endeudando. Sí se están endeudando, y aquí la tabla, además los datos son de la Secretaría de Hacienda, los que hicimos de esta tabla, y lo que permite ver es que ha habido un incremento en promedio del 26% en el crecimiento de la deuda. Segundo tema, estamos destinando cifras históricas del Producto Interno Bruto para pagar la deuda. Les vamos a dar algunos datos, creo que es esta por aquí. Creo que, no, está de este lado. Hasta allá está.
¿Quieren saber cuánto dinero del Producto Interno Bruto anual estamos pagando actualmente a la deuda? Bueno, pues en el 2021, que ya va a terminar prácticamente, bueno, en el 2021, perdón, y 2022, ocupamos el 49% de nuestro Producto Interno Bruto para pagar la deuda. En el 2020 fue el año con cifra histórica récord. En ese año ocupamos el 51% de nuestro Producto Interno Bruto para pagar la deuda. ¿Y cómo vamos a estar en el año que entra con lo que quieren que les autoricemos en unas horas más? Pues vamos a pasar a pagar 49.5% de nuestro Producto Interno Bruto para pagar la deuda. Si lo vemos en términos muy sencillos y muy prácticos, de cada 2 pesos que tenemos en México, 1 se va para el pago de deuda. Estas cifras son históricas. Ustedes pueden revisar los antecedentes en años pasados y jamás habíamos llegado al 51%. Imagínense esta cantidad. De todo el dinero que produce este país, la mitad se va a ir para el pago de deuda. Gracias. Dejando pues con esto temas muy importantes a un lado, por eso entendemos que no haya dinero para infraestructura, para educación, para seguridad, para apoyo al empleo. Pues ¿cómo no va a ser? Estamos endeudados prácticamente como nunca. El tercer punto, no hay transparencia en el uso de los recursos de la deuda. Si hoy quisieran ustedes consultar por transparencia la información, simplemente no la van a obtener porque no existe claridad en lo que se ha gastado la deuda que se ha contratado en los últimos 4 años. Pero lo que sí tenemos claro es en qué no se ha gastado. Y no se ha gastado en carreteras, no se ha gastado en apoyo a las pequeñas empresas, no se ha gastado en educación, en salud, en apoyo a las mujeres. Lo tenemos muy claro, porque en estos rubros hemos venido viendo en el presupuesto de egresos un decremento constante y lo vamos a comentar cuando se discuta el presupuesto de egresos. Por eso es que tenemos hoy claro que no se ha gastado en eso. Cuarto punto que quisiéramos comentar. Este gobierno se gastó ya todos los ahorros para eventualidades. Imagínense que tienen ustedes una tarjeta de crédito, que ya la sobregiraron, que del sueldo que les llega cada quincena tienen que ocupar la mitad para pagar los intereses de la deuda. Y aparte los ahorros que tenías en caso de que uno de tus integrantes de la familia se enfermara, te los acabaste. Ahorros que juntaste durante varias décadas y te los acabaste en 3 o 4 años. Y hablamos específicamente de 2 fondos que eran muy importantes. El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilidad y el Desarrollo, que al corte prácticamente de este mes reportó un saldo de 23,359 millones de pesos, 4% menos en comparación al año pasado. Este es el más bajo en la historia. Cuando Enrique Peña Nieto entregó este fondo, lo entregó con 431,894 millones de pesos. Hoy solo les quedan 23,000 millones de pesos. Se agotaron ese fondo. El Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestales, que fue utilizado, por ejemplo, casi en su totalidad en el año 2020, reportó un saldo al corte de 9,907 millones de pesos, 1.3% más que al cierre del 2020, cuando, por ejemplo, de nuevo, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo entregó con 327,000 millones de pesos. Esto significa que ante una eventualidad de salud, de emergencia nacional, seguramente nos tendríamos que volver a endeudar porque ya no tenemos dinero en el país. Y el quinto, quieren que les volvamos a autorizar más deuda para este 2023. Están solicitando la Secretaría de Hacienda 1 billón de pesos de deuda interna más, lo que significa 37% más que en el 2021. El año pasado se le autorizaron 850 millones de pesos y, por ejemplo, aparte quieren deuda externa, quieren 5,500 millones de pesos, 44% más de los 3,800 millones que se les habían autorizado el año pasado. En caso de autorizarse lo que está pidiendo la Secretaría de Hacienda, lo que va a suceder es que la deuda en México se va a incrementar de 13.5 billones a 15 billones de pesos. Sería la deuda histórica, jamás habíamos llegado a estos niveles de deuda.
Y además, ¿saben qué es lo peor? Que esta solicitud de autorización ni siquiera va a ir para carreteras, para salud. Porque si dijeran, bueno, pues vamos a endeudarnos para hacerle frente a los temas de salud, de medicamentos, de vacunas, de quimioterapias, a las carreteras que están deshechas en el país, a nueva infraestructura de comunicaciones, pensaríamos que ese recurso va a servir para poder impulsar el desarrollo del país y el crecimiento. No, lo quieren utilizar para pagar los intereses de la deuda. Es cuando ustedes tienen una tarjeta sobregirada y tienen que ir a otro banco a pedir dinero para pagar lo que está sobregirado de esa tarjeta. Es decir, este billón de pesos va exclusivamente para pagar instrumentos financieros. ¿Qué creemos en el grupo parlamentario del PRI? Que esto tiene que parar. Debemos tener ya un plan de administración, de renegociación y de reorganización de la deuda para que lo que pidamos en materia de deuda sea utilizado para proyectos que permitan reinvertir y crecer en el país. Por ello, proponemos mantener el autorizado del año pasado. No estamos a favor de un incremento extra y proponemos que el diferencial del incremento se vea reflejado en medicamentos, en carreteras y en seguridad. En resumen, compañeros de los medios de comunicación, México está más endeudado que nunca, sin ahorros para hacer frente a una eventualidad y sin claridad en lo que nos estamos gastando el dinero y los fondos. Y el gobierno quiere más deuda. Este sería nuestro comentario. Gracias. Diputada, tenemos 3 preguntas. La primera es de Ilse Aguilar, de La Octava. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, diputadas, diputados. Primero, preguntarle, entonces, esta sería una de las reservas que su grupo parlamentario presentaría y en total, ¿cuántas serían en la discusión? Sí, en la discusión. Sí, esta es una de las que vamos a presentar, es el artículo 1 y el 3, pero justo en estos momentos están ingresando todas las reservas. Tú sabes que no se pueden presentar en tanto no se presente la ley de ingresos, que es lo que está sucediendo en estos momentos, donde los partidos están haciendo su posicionamiento, pero pues estaremos esperando en breve las cifras. Cada uno de nuestros compañeros trae reservas al respecto. Y también preguntarle, diputada, usted que está tan dándole seguimiento a los temas de género, que incluso ha presentado iniciativas, si su bancada apoyará estas reservas que pretende también impulsar Movimiento Ciudadano en torno a que se eliminen los aranceles para productos de higiene menstrual y también el hacer deducibles estos aspectos materiales de los animales de compañía, que es una de las propuestas que ellos traen. Bueno, de hecho, el PRI tiene también una propuesta muy similar. Estamos proponiendo la eliminación del IVA para los alimentos de mascotas y para los medicamentos, y también para que lo que gastes en veterinarios pueda ser deducible. Es una propuesta muy similar a la del PRD y a la de Movimiento Ciudadano. Desafortunadamente no abrieron toda la miscelánea fiscal, como ustedes se dieron cuenta, a pesar de que ingresamos iniciativas como estas para que puedan ser consideradas de la disminución de aranceles, que por supuesto la compartimos con Nueva Alianza. El problema es, pues no están abiertos a la discusión y ustedes lo van a ver, ya lo vieron en comisiones, pasaron tal cual el proyecto de presupuesto de ingresos sin moverle una sola coma y es muy seguramente que por ahí va a ir la dinámica, pero no por eso vamos a dejar nosotros de evidenciar lo que está mal y lo que se está aprobando de manera errónea y que va a traer afectaciones para el país. Y finalmente preguntarle si estas dos, este dictamen que se está presentando tanto de la Ley Federal de Derechos como de la Ley de Ingresos se analizó con perspectiva de género y también cuál es su opinión de estos foros que se han llevado a cabo estos días en torno a justo el presupuesto de egresos para el anexo 13, y también pues el tema de género. Bueno, a ver, te diría, en el tema del anexo 13 es una de las grandes reservas que traemos las que formamos parte de la Comisión de Género. El anexo 13 es un anexo engañoso. Ha sido un abuso el que ha hecho el gobierno federal del anexo 13, queriendo integrar en estos apartados temas como las becas, la pensión para el adulto mayor, bueno, hasta el Tren Maya está considerado, cuando el anexo 13 es un anexo especializado para disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Nos están queriendo ver la cara
y le están queriendo ver la cara a las feministas en este país. Y nuestra posición es que se limpie el anexo 13 de toda la basura para que realmente veamos cuál es el apoyo financiero que el gobierno federal quiere darle a los programas de combate a la violencia de género y a los programas de igualdad. La realidad es que si quitamos todo esto nos vamos a dar cuenta de que uno de cada 10 pesos en el anexo 13 es el único que está destinado para programas de apoyo a las mujeres y es una de las reservas que vamos a meter. Pregunta Carlos Guzmán de ABA Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde para todas y todos. Pues consultarle de inicio, en este presupuesto se contempla, si no mal recuerdo, estaba leyendo hace un momento antes de venir a la conferencia, un endeudamiento de 15%. En el caso del precio del barril, lo están contemplando en 60 y tantos el precio. Están proponiendo, en el caso de diputados del PAN, elevarlo, pero es preguntarle de esas consideraciones. Ya mencionaba justamente, incluso trae la gráfica ahí, de cuánto es lo que amerita este tema de la deuda. Es pues preguntarle finalmente si van a hacer bloque o van a hacer algo con respecto a la fracción del PAN, a la fracción de MC, para que finalmente este tipo de reservas sí prosperen, porque hay que recordar que las reservas se presentan y a veces se desechan. Bueno, el problema es que este presupuesto pasa por mayoría simple. Aunque hagamos un bloque, es altamente probable que Morena quiera aplicar la misma receta del año pasado, en donde no se le mueva una sola coma ni al de egresos ni al de ingresos, a ninguna de las leyes que integran estos paquetes fiscales. Pero te reitero, lo que sí vamos a hacer es dejar en muy claro que el país se está endeudando de nuevo y que el monto de la deuda no es menor. Van por 1 billón de pesos más de deuda interna y cerca prácticamente de 500,000 millones de pesos más de deuda externa. Y esto tira por la borda toda afirmación del presidente que dice que no se están endeudando. Efectivamente se están endeudando y solo para pagar intereses, que es lo más penoso. Cuando hoy creemos que todos los países están renegociando sus deudas, no quiere decir que no estemos de acuerdo con la deuda. La deuda es un instrumento útil, sobre todo en tiempos de emergencia nacional como las que acabamos de pasar. El problema es que si tú te puedes dar cuenta, cuando más se gastó los fondos de estabilización fue precisamente en el 2020, cuando la pandemia estaba más fuerte. Pero no vimos una sola construcción de un nuevo hospital. Tampoco vimos una estrategia de contención al impacto económico que tuvieron las pequeñas y medianas empresas como en otros países. Mientras que en otros países se endeudaban para apoyar a los pequeños empresarios, nosotros desconocemos para qué se utilizó la deuda. Suponemos que la deuda fue utilizada para los grandes proyectos del presidente y para las obras, para los programas sociales. Eso creemos, y para el gasto corriente del gobierno. Desafortunadamente seguimos endeudándonos sin ningún objetivo útil. Última pregunta de Alfredo Flores de News México. Gracias. ¿Cómo están, diputadas, diputados? Buenos días. A ver, he estado ya haciendo un seguimiento, de hecho, me están llegando ya los comunicados del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y aquí hay un primer tema sobre las deudas. Cuando uno revisa, porque le mandan específicamente en qué se destina el dinero del préstamo en particular, he observado que en todo el gobierno de Andrés Manuel, los préstamos han sido canalizados para, dicen ellos, para atención a los pobres, pero no dicen en qué tipo de programas. Incluso hace 3 deudas llegó uno que decía para darle apoyo a los grupos transgénero y para los pobres en la obtención del CURP. O sea, y les dieron $700 millones para eso el gobierno federal. En realidad todo va para campañas electorales, es lo que yo empecé a observar, porque esas deudas llegaban justo cuando hay elecciones. Este endeudamiento, no también estamos viendo que va a haber desvíos. La pregunta es, ¿va a haber desvíos para el proceso del 24 y están empezando a hacer su ronchita? La primera. La segunda, como están las cosas y lo que en la reunión pasada del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional hablan del peligro de que las economías emergentes se están sobreendeudando. Y así veladamente dejaron entrever de que pudiera haber empezar a haber causas de no pago, como el que vimos hace poco con Argentina. México está en ese peligro ante la irresponsabilidad que estamos viendo del gobierno de Andrés Manuel y la Secretaría de la Defensa, que parece que están cogobernando este país, bueno, cogobernando entre comillas, ¿no? De que vayamos a caer a lo mejor a fines del próximo año o en el proceso electoral de que México no tenga dinero para pagar porque pues está paralizando la deuda. Y una tercera, con esta ley de agarrar los dineros que no se mueven del banco y la propuesta ya de Andrés Manuel o la idea de Andrés Manuel de ir sobre las afores,
no hay peligro de que vaya a haber una fuga de ahorros, ahora sí los pequeños ahorros que empiecen a sacar su dinero del banco y veamos un escenario como la de 1928 en Estados Unidos, que fue el acabose y se sacó todo el dinero, o el efecto tequila que tuvimos en los 80, que también se sacó todo el dinero de los bancos ante escenarios parecidos? Gracias. Bueno, a ver, muy rápido. Sobre la primera, es altamente probable. Se avecinan procesos electorales y es justo cuando hay picos en las solicitudes de deudas, como bien lo mencionas. Estaremos muy atentos y muy alertas del uso que se le va a dar a esta nueva solicitud de deuda. En el segundo punto, que era… peligro de no pago de deuda. Estamos preocupados porque el paquete que presentaron en materia de ingresos es un paquete que está sobreestimado. Lo han dicho varios compañeros. Ildefonso Guajardo, mira que está. Por cierto, ya te iba a mencionar, estimado diputado. Más aparte le sumamos este tema de la deuda, pues evidentemente tenemos riesgos financieros muy altos. Aquí le vamos a pedir al experto de expertos si lo quiere contestar. Dice que si ves algún riesgo de insolvencia del pago de deuda. Aquí está el experto. Gracias. No, lo que sí es cierto es que el déficit público para este año es el más alto en los últimos 15 años. Estamos hablando de un déficit de 3.6%. Y lo que también tenemos que reconocer es que sí hay un incremento de la proporción de deuda con respecto a PIB que ellos han estado manejando del arranque. Son 4 puntos del PIB adicionales. No hay un riesgo de insolvencia porque sigue siendo, gracias al esfuerzo de todos los gobiernos anteriores, una deuda razonablemente manejable en relación al producto. Es una de las más bajas en América Latina y sin duda a nivel comparativo internacional. Pero eso no es un mérito, es mérito de que la administración actual lo ha mantenido, no lo ha fijado en un punto específico, pero lo ha dejado incrementar en 4 puntos. Pero sigue siendo manejable y no hay riesgo de insolvencia. Ahí está la respuesta del especialista. Muchas gracias. Sí. No tenemos más preguntas. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación.